Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hoy es miércoles 11 de diciembre de 2024. Gracias por una nueva jornada. Estamos a punto de cumplir un mes y estamos muy contentos con la cantidad de personas que se están comunicando, no solamente en vivo, los números son extraordinarios, sino también las personas que ven el programa luego a diferentes horas en YouTube. Gracias por suscribirse y por compartirlo. Tenemos una invitada increíble hoy. Va a estar con nosotros la doctora Iris Marín, defensora del pueblo, una de las entidades más queridas y más confiadas por los colombianos. Vamos a hablar de los temas más importantes del país. Además que se cumplen 100 días de gestión y ya es hora de un balance. Pero antes, vamos a los titulares. Hola, soy Luis Carlos Vélez y este es mi podcast. Bien, 7 de la mañana, 2 minutos. Esto es muy interesante porque fíjese, señora, que mientras en Colombia estamos en plena lucha porque el gobierno quiere aumentar los impuestos en una reforma tributaria, hay países que están haciendo todo lo contrario. Anoche, el presidente Milei de Argentina dio una noticia que tiene a los mercados y al mundo completamente impactado. Ha dicho que va a reducir los impuestos casi en un 90%. Para el 2025. Escucha. Positiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y le devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido. Vamos a volver en instantes. Ese va a ser el tema de la editorial. ¿Por qué en Colombia suben los impuestos mientras otros países los bajan? ¿No? Vamos a hablar de eso. Segunda noticia del día. Un golpe enorme al ELN en las últimas horas. No es un tema menor. El ELN es una organización terrorista guerrillera con la cual el gobierno colombiano está en conversaciones. Pero el golpe que le acaban de dar a esa organización es prácticamente inédito. 33 billones de pesos. Le hicieron rastreo financiero a 25 personas y les encontraron 141 bienes. Les van a hacer extinción de dominio esos 141 bienes en Santander, Cundinamarca, Córdoba y Antioquia. 51 vehículos, 54 fincas. Y una de las cosas que más llama la atención es que tenían una avioneta, el ELN, todo esto es del ELN, una avioneta en el aeropuerto Olaya Herrera. Esto es lo que ha dicho la Fiscalía. Y han sido obtenidos con dinero producto del cobro de extorsiones, la ejecución de secuestros y la explotación ilícita de minerales, entre otras actividades ilícitas. El gobierno le acaba de pegar al ELN donde le duele a los delincuentes, en el bolsillo propio. Tenían hasta avioneta los señores del ELN. Tercera noticia del día. Tremendo agarrón tienen por estos días el alcalde Galán y el presidente Gustavo Petro. El alcalde Galán lo dijo acá en este programa, luego lo reiteró en otras apariciones en medios de comunicación, que el gobierno se está demorando en algunos dineros de las transferencias. Eso hizo que el presidente tuviera algunas respuestas que no le gustaron, no le gustó el tono del alcalde Galán, y la pelea es por Transmilenio, porque el alcalde dice que se necesita subir el precio de Transmilenio para cubrir unos dineros que no le están llegando del gobierno nacional. Esto es lo que dice el alcalde Galán. Bueno, ha surgido una discusión alrededor de Transmilenio, la financiación del sistema, de la operación, también de la tarifa. Yo creo que es importante aclarar al gobierno nacional algunas cosas en un ánimo constructivo para que lleguemos a acuerdos por el bien de la ciudad y de la región. Porque hay que decir, Bogotá recibió en el año 2022 y 2023 unos recursos de la nación, así como ciudades del país, para cubrir parte del déficit operacional que tenían sus sistemas de transporte. Bogotá recibió 733.000 un año, 618.000 otro año, y con base en eso, la alcaldesa Claudia López el año anterior presentó al Consejo de Bogotá presupuesto donde contemplaba que este año, 2024, cuando ella ya no estaba, la ciudad iba a recibir cerca de 825.000 millones de pesos de la nación. Eso nunca fue pactado, no se acordó con la nación, una expectativa que se le ha bloqueado. No está llegando la plata de la expectativa que había dicho la doctora Claudia López de los dineros que iban a llegar a Bogotá y por lo tanto tienen que subir el precio de Transmilenio. Muy bien, 7:06. Vamos a la entrevista. Este podcast es una presentación especial de IES. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protege su hogar. www.ieswindows.com. Ingrese a www.ieswindows.com.
Está con nosotros a esta hora la doctora Iris Marín, la señora defensora del pueblo. Señora defensora, muchas gracias por darnos unos minutos esta mañana. Es usted muy amable, muy gentil. Hola Luis Carlos, muy buenos días. No, muchísimas gracias, al contrario, por la invitación. Gracias por darnos unos minutos. 100 días de gestión. Y usted ha sido muy juiciosa y muy disciplinada porque no ha salido muchas veces en medios de comunicación, se ha mantenido distanciada, ha sido muy precisa en sus declaraciones, pero ya se cumplen estos 100 días. Y en estos 100 días los funcionarios, como usted, revisan, evalúan, miran el panorama y hacen un diagnóstico. ¿Cómo encuentra la entidad? ¿Cómo está la Defensoría del Pueblo? Bueno, sí, han sido 100 días realmente muy, pues, bonitos para mí. Creo que la Defensoría del Pueblo es una institución maravillosa. Realmente creo que es un patrimonio del país. Conservarla, cuidarla, mantenerla es bien importante para la democracia colombiana. Me encontré una institución que especialmente a nivel territorial tiene una fuerza y una legitimidad impresionante. Hay lugar, pues todo el país, pero destacaría, por ejemplo, en el Chocó, en Cauca, en Arauca, en Catatumbo, norte de Santander, son zonas tan golpeadas por el conflicto armado y por la guerra, y la Defensoría del Pueblo está en todas partes, acompaña a las comunidades, participa en operaciones humanitarias, es respetada, puede entrar a lugares donde no pueden entrar otras autoridades, y esto pues lo ha logrado a partir de tener un rol muy juicioso, muy legítimo, muy imparcial, digamos, no neutral, porque la Defensoría del Pueblo tiene que estar del lado de la gente y de los derechos de la gente, en ese sentido no es neutral, pero digamos no con unos intereses particulares. Creo que eso es algo fundamental. En estos 100 días, creo que podría decir que hemos hecho tres cosas. Una es seguir haciendo todo lo que tiene que hacer la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo no puede decir como un cambio de administración, entonces no vamos a acompañar a una comunidad en un paro armado, o no. Sí, hay que seguir de alguna manera. Dos, hacer los cambios, digamos, en el equipo directivo, y hemos venido conformando un equipo directivo. Esto parece como normal, pero no es fácil encontrar, y realmente hemos conseguido un equipo directivo que yo me siento muy orgullosa, porque las personas ya hemos completado prácticamente todo el equipo directivo nacional, estamos cambiando los regionales o ratificando algunos que tienen muy buen reconocimiento, y hemos buscado que sean personas con toda la experiencia, con el conocimiento, que sean incorruptibles. Este ha sido pues también un mensaje bien importante. Y el tercer punto es la planeación estratégica. Yo desde el principio de mi gestión, inclusive desde antes en campaña, hice un decálogo, y ese decálogo lo que hice fue identificar cuáles son los problemas más serios de derechos humanos que uno tiene que no desatender en la Defensoría del Pueblo, que tiene que priorizar y llevar acciones específicas. Entonces, ese decálogo fue la base para construir un plan estratégico, y ese plan estratégico, pues ayer presentamos sus líneas básicas, y van a ser lo que va a definir en qué nos vamos a gastar la plata, pues además del funcionamiento ordinario, y cuáles van a ser nuestras prioridades. Tiene tres ejes ese plan estratégico, es decir, ese decálogo lo sintetizamos en tres puntos. Uno tiene que ver con construcción de paz basada en los derechos de las víctimas. Está allí todo el tema, no solo de los procesos de paz actuales, la prevención de la violencia, el sistema de alertas tempranas, sino también los derechos de las víctimas históricas, la ley de víctimas, el sistema integral para la paz, etcétera. Un segundo eje bien importante es el de desigualdad, promover la igualdad. Esto es algo que me he empeñado, y creo que todavía no, bueno, acabamos de empezar, pero tenemos que tener como un trabajo muy consciente, porque yo siempre digo, nosotros nos dicen, a mí me decían, usted va a ser la defensora del pueblo de la paz. Por alguna razón yo me sentía incómoda con eso, y es raro porque he trabajado en paz toda mi vida. Y creo que después descubrí que la razón es porque hemos enfocado los esfuerzos de paz en el desarme de grupos armados, en la prevención de las violencias, y eso hay que hacerlo. Pero pues hemos logrado, pues además de la Constitución del 91, que a la Constitución misma llegaron muchos grupos que en su momento se desarmaron, guerrilleros. Después hubo la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. En el 2016 hubo la desmovilización de las FARC, y no pareciera que eso hubiera dado el fruto que esperábamos. Y yo creo que es porque no nos hemos ocupado con igual intensidad y con igual prioridad de la igualdad en los territorios, de que realmente haya condiciones que los niños y niñas no se tengan, que su mejor opción no sea el reclutamiento,
que realmente haya otras opciones de vida para la gente en los territorios y Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Entonces ese es un segundo eje bien importante. Y el tercero es que pues nosotros nos hemos declarado la Defensoría del Pueblo y de la Naturaleza, que es todo el tema ambiental, todo el tema de adaptación al cambio climático, deforestación, todo el tema de desplazamiento por factores ambientales, emplazamiento, etcétera. Y allí también vamos a seguir acompañando comunidades afectadas por estas situaciones, a la vez que vamos a promover políticas públicas, porque en eso sí todavía falta trabajo. Esos son los tres ejes de nuestra planeación estratégica y que ahora, digamos, marcan ya a partir de este 2025 que va a empezar cuál va a ser, digamos, el impacto que queremos llegar y en los ejes en los que queremos concentrarnos durante estos 4 años. Doctora Marín, tres ejes, el de la construcción de paz basado en las víctimas, que es el primero que anuncian ayer. ¿Cómo se reconcilia esto o cuáles son las dificultades de poder avanzar en este punto que usted esgrime como uno de los pilares fundamentales de su administración en un escenario donde hay gestores de paz que tienen agendas políticas para hacer daño, cuando hay reclutamiento de menores cada vez más evidente, cuando las víctimas no están en el centro de lo que está pasando como parte de las negociaciones de paz? ¿Cómo hacer que ustedes de su entidad le hagan caso a lo que debería ser en esa parte que es la parte de paz? Bueno, ¿cómo hacer que me hagan caso? Está bien difícil. A ver, sí son muchos los retos, porque aquí hay una expresión muy coloquial que yo a veces uso y es que toca nadar y empujar la maleta. Sí. Entonces, hay unos procesos de conversaciones en curso, usted ahorita hablaba en las introducciones, en las noticias, con el ELN, tenemos 10 procesos en diferentes etapas. Una complejidad territorial, una expansión de los grupos armados, que es lo que hemos visto en las alertas tempranas, pero no solo su expansión bueno, no me gusta hablar de consolidación territorial porque tampoco es cierto que no tengamos estado en ciertas zonas, pero sí una cierta hegemonía. Y una proliferación de grupos armados. Por ejemplo, estamos viendo pues, que la disidencia, el grupo que se separa, esto está alentado porque hoy en día ese carácter político que alguna vez tuvo el conflicto armado y que fue predominante, hoy prácticamente ha desaparecido, es muy marginal, y pues las motivaciones de los grupos armados son las economías ilegales, no solo el narcotráfico, sino la minería ilegal, la trata de personas, el aprovechamiento de rutas inseguras de migración, entre otras. Entonces tenemos este conflicto de mucha violencia, pero al mismo tiempo tenemos unos procesos de transición pasados, como fue el proceso de transición de las Autodefensas Unidas de Colombia, que no ha finalizado en justicia y en reparación, y el del Sistema Integral para la Paz creado por el Acuerdo Final de Paz. Entonces, a la vez que se trata por ejemplo, reparar colectivos que fueron afectados por violencias del pasado, esos colectivos hoy están siendo revictimizados por los nuevos grupos. Y esto sí genera unos retos enormes porque, pues, digamos, no sabe uno si protegerlos de las balas o reparar para reconstruir los centros comunitarios, etcétera, que en el pasado perdieron. Es, digamos, verdaderamente difícil. Entonces, allí yo creo que usted levanta un tema sobre el cual yo me pronuncié y que creo que es el respeto a las decisiones de la justicia. En Colombia ha sido muy difícil. Colombia tiene un sistema de impunidad estructural. Y uno puede cuestionar muchas cosas o lo podemos discutir. Y yo misma tengo muchos reparos sobre los impactos, por ejemplo, de Justicia y Paz o de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero no ha sido fácil. Y esos dos tribunales de justicia transicional o esos dos procesos han emitido sentencias. Y, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las Autodefensas Unidas de Colombia, hay una serie de excomandantes de los paramilitares que se expulsaron por el incumplimiento de sus compromisos. Y la JEP, por ejemplo, también expulsó a Iván Márquez por el incumplimiento del acuerdo de paz, porque incumplió la palabra que él mismo firmó, habiendo tenido un lugar además privilegiado. Él podría estar en el Congreso hoy en día. Uh-huh. Entonces, me parece que lo mínimo que tenemos que hacer para ser coherentes es respetar esas decisiones de la justicia y no reiniciar, porque mandamos un mensaje de que siempre se va a poder volver al delito, las víctimas siempre van a tener que llevar la peor parte y la justicia no vale. Y yo creo que el esfuerzo de la justicia transicional es rescatar la justicia para las víctimas y para la sociedad. Entonces
por Sí. ejemplo, en el caso de los paramilitares, que el gobierno decía, bueno, pero es que ellos pueden ayudar a desmovilizar las autodefensas, perdón, al clan del Golfo. Puede ser que lo hagan desde la cárcel, pero gestores de paz, cuando incumplieron el caso de Hernán Giraldo, que no solo siguió reincidiendo, sino que reincidió desde la cárcel en violencia sexual contra niños y niñas. Es decir, esto es inadmisible. ¿Bajo qué consideración le podemos decir a la sociedad que es un gestor de paz? Entonces son mensajes que no ayudan en este contexto tan complejo en el que mientras tanto se están proliferando los grupos y están creciendo. Entonces es como una coherencia en el mensaje que realmente la coherencia que nos la da centrarnos en los derechos de las víctimas. Yo siempre digo, cuando yo tengo una duda, yo me pregunto yo, ¿cómo debo, digamos, decidir acá? Y pienso, pues, el título de mi institución lo dice, Defensoría del Pueblo. No tengo que pensar en el político A, en el político B, en los intereses del... Mm. Tengo que pensar en los derechos de la gente. Y eso es supremamente poderoso. Hay varias cosas de lo que usted enuncia que nos generan muchas preguntas adicionales. Hay 10 procesos en curso, hay expansión de grupos armados, hay proliferación de grupos armados. ¿Esto significa que la estrategia de paz total no funciona? A ver, yo creo que, bueno, primero yo soy partidaria de que se traten de resolver los conflictos armados a través de diálogos de paz, entre otras porque nunca hemos logrado finalizar un conflicto armado en Colombia, sino, digamos, desde los años 60, sino ha sido a través de conversaciones. Creo que es el método más eficiente y además es el más razonable, tratar de disminuir la guerra. De otra parte, esto tiene que llevarse con mucha responsabilidad porque si los ceses al fuego han tendido a ser aprovechados por los grupos. Déjeme retomar otro tema. De otra cosa que usted nos dice ha encontrado en territorio con las alertas tempranas, y esto de que los grupos armados hoy en Colombia han abandonado la ideología. Eso era parte del pasado y hoy realmente son eh, activadores de economías ilegales. Es decir, lo que tenemos hoy por hoy no son guerrillas, sino que son narcotraficantes y son exportadores de metales, etcétera, etcétera. En mi opinión, el 95% sí. A ver, yo diría, a ver, el ELN es un caso especial, porque el Sí. ELN sí surgió como violencia política en los años 60. Ese, digamos, es su origen y creo que eso es incuestionable. Sin embargo, también yo he hecho un llamado al ELN a que si ellos se reivindican que siguen siendo políticos, eso cómo se puede observar en la práctica si su accionar es un accionar no solo dirigido contra la población civil, que eso rompe todo nexo con el delito político, sino además no ve uno cuál es realmente su objetivo político, porque en la práctica pareciera estar más movido por intereses de economías ilícitas. Pero allí, digamos, uno sí puede decir, de todas maneras, el ELN sí tiene ese origen político y tampoco soy partidaria de desconocérselo. Creo que es más bien al contrario, hay que exigirle la coherencia con ese origen político. En cambio, en el resto de los grupos, aunque ellos dicen que no y han tratado además de mostrar un cierto talante político, se cambian los nombres para decir, no me diga así, sino dígame asá, porque eso suena más político, etcétera. Creo que no. Creo que aquí hoy en día realmente tenemos unos conflictos armados que están mediados por unas disputas de la minería ilegal, del narcotráfico, de la trata de personas, y de diferentes otras economías, el contrabando, el gota a gota. La capacidad de adaptarse a diversidad de negocios es verdaderamente admirable de una parte, pero de otra parte muy crítica y muy preocupante para la realidad. Entonces eso es lo que nosotros vemos y yo creo que eso también es lo que está causando la proliferación de los grupos y su fraccionamiento, porque no tienen, digamos, como realmente una identidad común frente a un Sí. propósito, sino lo que hacen es, vea, si yo me puedo dividir aquí y ganar esta ruta y ganando esta ruta ganar más recursos, pues me peleo y punto, porque veo una oportunidad de negocio, ¿sí? Como una Claro, empresa que claro. se cinde.
Entonces sí, ahí hay principalmente un tema de economías ilícitas. Es un tema supremamente grave porque es una transformación de la guerra en Colombia, donde había supuestos motivaciones políticas y ahora es una guerra de narcotráfico y de economías ilegales. Señora defensora, también en su capítulo de estos 100 días ha habido eventos de violencia institucional y violencia de género que la preocupan. Sí, yo no me cansaré de decir que la violencia contra la mujer y la violencia de género es una de las crisis de las crisis de derechos humanos más graves del país y además del mundo. Es común en muchos países del mundo. Esta se expresa por los feminicidios. El Observatorio de Feminicidios presenta hoy 675 feminicidios a corte de octubre y el año pasado había reportado 617. Si uno mira las cifras de la fiscalía son menores por temas de tipificación, pero digamos más allá de ese tema, lo que quiero decir es que matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres masivamente. Son más muertes que las de los líderes sociales, siendo la situación de líderes sociales muy graves. Son más muertes que lo que fue el genocidio de la Unión Patriótica durante varios, o sea, si uno suma año a año, puede ser, es decir, es alarmante realmente, pero no lo vemos como un problema de derechos humanos, lo vemos como un problema de puertas para adentro. Y entonces, además de la violencia institucional, la impunidad, etcétera, sí hay un tema de cultura que sí también me he pronunciado, porque finalmente cuando una mujer llega a una comisaría de familia, a una fiscalía o a una policía y le dicen, bueno, pero ¿usted por qué no se reconcilia con su esposo? Mire que él es el papá de sus hijos. Mire, que una mujer en Valledupar me decía, pero si me mata, ¿cómo quedan mis hijos? Es decir, Claro, está pensando realmente, pero bueno, igual, ¿cómo queda ella? claro. Entonces, eso es lo que le dicen. Cuando los más altos funcionarios del Estado también minimizan y también dejan esa situación como es un problema de pareja, es un problema, ya resuélvanlo, ¿sí? Porque aquí es otra cosa, aquí es lo público, estamos siendo de alguna manera, estamos conectando y sobre todo cuando son altos funcionarios públicos, pues es más grave Para, porque tiene una voz muy importante. y para allá voy, porque en este gobierno múltiples funcionarios han sido cuestionados por sus manejos personales y sus agresiones a las mujeres. Holman Morris, director de RTBC, con denuncias en contra de él por parte de su expareja. Armando Benedetti en una situación muy convulsa también, llega a estar muy cerca del presidente. Son figuras realmente importantes, significativas, destacadas, con este tipo de problemas y están muy cerca del gobierno. ¿Esa no es una señal equivocada? Por supuesto, por lo que acabo de decir, y es que con esa cultura que predomina en nuestra sociedad, según la cual la violencia contra las mujeres no es un problema de derechos humanos y puede ser, digamos, resuelto de puertas para adentro, o es un tema privado, es un tema particular y no un tema de máximo interés público. Pero también diría que no es únicamente del gobierno, vemos también el presidente del Consejo Nacional Electoral que tiene esta queja tan seria sobre acoso sexual y haber pedido el pago de, además de un delito de corrupción, a través de favores sexuales a una congresista, que pues ya él renunció hace pocos días, ahora está en duda cuál fue la razón de su renuncia. Yo estaba muy optimista de que estuvieran, digamos, asumiendo pues como que ya no es sostenible estar ahí. Pero no es únicamente del gobierno nacional, esto está extendido y también lo encontramos en otros movimientos, partidos políticos y sectores. Em, Cuéntenos un poco de qué está pasando con la salud mental de los jóvenes, que también entendemos es una de sus preocupaciones. Sí, de hecho no he mencionado que nuestro plan estratégico apunta al derecho a un buen futuro. Hoy estamos promoviendo ese derecho. Y esto empezó por la preocupación por los chicos, chicas en nuestro país, porque la Defensoría del Pueblo había ya lanzado, desde antes de que yo entrara un informe sobre el tema de suicidio en niños, niñas y adolescentes. Y las cifras pues han venido creciendo desde el 2019 particularmente
un aumento de suicidios efectivos y también de intentos de suicidios. Los suicidios efectivos son más altos en chicos, en hombres, en adolescentes y niños, pero los intentos de suicidio son más altos en niñas y mujeres. Este año, perdón, a cierre de 2023, hubo 280 suicidios de menores de edad. Entonces ahí dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Pero además esto coincide con el aumento también del reclutamiento forzado, 297 reclutamientos en lo que ha corrido del año, 51% niños y niñas indígenas, etcétera. Entonces aquí dijimos, ¿qué pasa? Que no le estamos dando un entorno protector. Yo siempre lo describo de una manera tal vez muy cotidiana y es como cuando uno le pregunta a un niño o una niña, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Y el niño o niña dice, no, la niña dice, yo quiero ser arquitecta. ¿Cómo lo miramos? ¿Cómo le respondemos esa mirada? Cuando le brillan los ojos y dice, quiero ser arquitecta. Le decimos, claro que sí. Vas a ir al colegio, vas a tener con qué comprar los materiales, si te enfermas te vamos a cuidar, vas a tenerlo todo, puedes ser arquitecta, ¿sí? O lo que le está diciendo la sociedad es, ¿de qué está hablando? Sí, Sí, usted tiene que cuidar al niño chiquito. Sí, usted vive agobiado porque su papá le pega a la mamá, porque hay microtráfico en el colegio, porque tiene inseguridad. Eso está agobiando a nuestros jóvenes, niños y niñas. Entonces, de hecho, vamos a crear una delegada. Hoy existe la delegada del deporte, la estamos transformando en la delegada del buen futuro. Ya hay una qué delegada de bien, niñez, qué pero la bien. idea es trabajar en la participación de los jóvenes, mejorar la atención psicosocial y en salud mental a jóvenes en situaciones, bueno, porque esto además prevalece el suicidio en estratos 1 y 2. Entonces también es Sí, un tema de agobio y desigualdad socioeconómica. Entonces ese va a ser sí. una gran apuesta también. Señora defensora, estoy leyendo el chat de la gente que nos está viendo en este momento y tienen preguntas para usted, pero una de las preguntas que se repite mucho es, ¿qué piensa sobre las fosas comunes de los niños que se encontró en los últimos días en el Cauca a manos de las FARC? ¿Qué pronunciamiento hay por parte de la Defensoría del Pueblo y qué se puede hacer para que, como dice usted, las víctimas sí estén en el centro del conflicto? Mm. Sí, esta es la disidencia encabezada de Mordisco, no es la única que recluta y afecta a los niños, todos los grupos lo están haciendo, pero la disidencia liderada por Mordisco sí se ha ensañado con la niñez. Y tenemos pues que la mayor cantidad de reclutamientos está en cabeza de ellos. Y estas últimas semanas, como ustedes mencionan, como usted menciona y preguntan en el chat, se han encontrado al menos 2 fosas comunes donde se han encontrado niños y niñas. Nosotros estamos pidiendo al Ministerio de Defensa mayor información para empezarlo a analizar más a fondo. Creemos que puede estar relacionado con el tema de reclutamiento y por eso empezaba por el tema de reclutamiento, que en el Cauca es especialmente alto. La mayor cantidad casi la mitad de los casos de reclutamiento del país se dan en el Cauca. Y cuando los niños y niñas intentan huir o cuando no atienden las órdenes, pues está ocurriendo esto y pues esto ya se están convirtiendo no solo en reclutamiento, sino en desaparición forzada, según esta información. Yo hablé con la fiscal general y la fiscal, y yo quiero resaltar algo que ella propuso y que está implementando en el Cauca, que es un mecanismo de búsqueda urgente cuando se reportan reclutamientos forzados de la mano de las autoridades indígenas, porque son, pues los indígenas, como ya dije, son los más afectados, pero es una situación supremamente Mm. grave. Nosotros le estamos haciendo seguimiento y esperamos pues muy pronto tener como un mejor análisis de esta situación. Señora defensora, no quiero quitarle mucho más de su tiempo, pero usted que tiene contacto en estos 100 días con la gente en diferentes localidades, en diferentes lugares donde tradicionalmente no hay acceso por diferentes razones al ejército, a otras entidades, representantes del Estado, usted que ya ha tenido esa retroalimentación variopinta y amplia, eh, la gente qué le dice en términos de seguridad, que está mejor en este gobierno o que está peor que el gobierno anterior. Y yo, a ver, yo creo que lo que he encontrado, y quisiera también remitirme al sistema de alertas tempranas, a ver, la gente quiere los procesos de conversaciones. En las comunidades nadie me ha dicho que levanten las mesas. Al contrario, me ha dicho, defensora, por favor, pida que lo mantengan. Mm. Eso, digamos, es una realidad. Segundo, sí están muy agobiados. ¿Qué pasa? Los ceses al fuego sí dan cierto alivio en ciertas circunstancias, porque ahí, como decía al principio, hay unas lecturas ambiguas. Em, lo que sí creo, más que
digamos, este problema no empezó en el 2022. Y esto además lo hablábamos con unos grupos de organizaciones que trabajan este tema de centros de pensamiento. Esta es una tendencia que venía desde antes. De hecho, por ejemplo, en lo que tiene que ver con líderes sociales, la cifra más alta se dio en 2022 desde la firma del acuerdo de paz. Y después de eso, en el 2023 y 2024 ha habido una tendencia a la baja, pero pues igual es supremamente grave, tampoco es para cantar victoria. Y de otra parte, ha habido expansión de los grupos armados. Entonces, yo diría, primero, la crisis no empezó en el 2022, era una crisis que venía de antes de una expansión de los grupos y que yo creo que obedece a un factor más de fondo que ya lo había mencionado, que es el tema de que son las economías ilícitas las que están generando este crecimiento de los grupos. Pero también hay que decir, en estos 2 años no se ha logrado revertir. Ni tampoco se ha suspendido, ni mucho menos. Esa tendencia de expansión territorial de los grupos ha continuado y en ciertos departamentos la situación se ha agravado. Yo diría, pues, por supuesto, en Cauca, en el Valle, en Arauca, en Chocó, esa situación se ha venido agravando. Entonces, yo no creo que haya, digamos, una correlación directa entre, por ejemplo, la paz total y el empeoramiento de la situación, aunque hay factores que lo alimentan. Pero también es cierto que la fuerza pública no, digamos, por el hecho de avanzar procesos de paz no quiere decir que la fuerza pública no pueda intervenir. Y eso es este es un cambio que estamos viendo este año. Y es que ya la fuerza pública, los ceses al fuego ya son más marginales y la fuerza pública está entrando a actuar inclusive contra los grupos, o más fuertemente, usted mencionaba ahorita lo del ELN, inclusive contra grupos que hay mesa de negociación. Entonces también, digamos, hay una alternativa al gobierno de poder combinar estos dos mecanismos para poder producir mejores resultados en las mesas y que eso aprovechando. Entonces lo que usted nos está diciendo es, este problema venía creciendo, pero no se ha podido solucionar durante este gobierno. Es decir, lo que está contándonos la gente es que sí, efectivamente el problema de la violencia contra los líderes sociales, sí, el problema de las economías ilegales, sí, el problema del narcotráfico en las regiones, sí, el problema de las disidencias y la multiplicación de grupos al margen de la ley viene de gobiernos pasados, pero también lo que nos está diciendo es que este gobierno no lo ha podido solucionar en 2 años de gobierno, señora defensora. Sí, digamos, no se ha podido solucionar y hay dos factores que han agravado, que es la expansión de los grupos y la proliferación de ellos, pero hay ciertas cifras que tienden a mejorar. Eso es lo que yo diría. Sí, pues muy difícil esto y la situación pues ojalá se mejore en algún momento y el gobierno se dé cuenta de estas cosas que usted nos está diciendo también que son el reflejo de lo que siente la gente en el territorio. Señora defensora, muchísimas gracias por darnos unos minutos en el programa. Es usted muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. 7:35. Este podcast es presentado por Caribana, el único resort con campo de golf y sede de playa en la zona norte de Cartagena que es una realidad. En Caribana está la mejor opción para comprar vivienda, lotes para construir la casa de tus sueños y apartamentos para rentas cortas. Visita www.caribanacartagena.com o llama al 316-694-0621. 316-694-0621. Muy bien, lo que no sabías hoy con don Julio César Iglesias. Don Julio, ¿qué tal? Buenos días. Yo, Luis Carlos, buenos días. ¿Cómo anda? ¿Cómo va todo? Muy bien, pues aquí tratando de digerir lo que nos ha dicho la señora defensora, porque yo creo que lo último es la gran conclusión, ¿no? Evidentemente había una serie de problemas antes de este gobierno, pero este gobierno no ha podido solucionar nada de lo anterior. Nada. Yo creo que la señora defensora todavía está debatiéndose entre ser defensora del pueblo o defensora del gobierno. Ahí está como en esa encrucijada del alma. Luis Carlos, es que aquí hemos sido permisivos también con las violaciones a los derechos humanos, la sociedad colombiana y sobre todo las instituciones políticas. Estamos viendo ese asunto de los niños en el Cauca, con fosas comunes con menores de edad, acciones asquerosas, horribles, repugnantes, pero pues también por otro lado tenemos, o las instituciones políticas tienen rabo de paja, o quién, Luis Carlos, está debatiendo y legislando sobre reforma tributaria, reforma a la salud,
en el Congreso, sino también los autores de Bojayá y El Nogal, acciones horrendas sobre las que nunca hubo arrepentimiento, todavía no conocemos la verdad y en donde además murieron decenas de niños de la manera más horrible. Entonces, tenemos un pecado original y tenemos un rabo de paja enorme en Colombia y en nuestras instituciones políticas con todos estos asuntos de derechos humanos. Otro elemento que me queda sonando de la señora defensora y de las observaciones que ha hecho su equipo y la Defensoría del Pueblo es muy importante, supremamente importante. Es que se dan cuenta que la violencia política en Colombia dejó de existir. Y ella le pone una cifra, dice, casi el 90% de las organizaciones al margen de la ley simplemente o son narcotraficantes o están en economías ilícitas. En Colombia no hay guerrilla, en Colombia lo que hay es narcos. Pero sabe que, Luis Carlos, a mí también me lleva a cuestionar eso, algo más allá, más profundo, y es que tengan estatus político que cambia. ¿Hay alguna diferencia moral, ética entre asesinar niños por hacer la revolución o por ganarse 5 millones de dólares? Desde mi punto de vista es tan canalla, tan abyecto y merece exactamente el mismo rechazo, tanto lo uno como lo otro. Otra cosa es que en Colombia nos hayamos acostumbrado por esa historia de violencia política a romantizar a aquellos que, arropados con una bandera comunista o del otro lado también, arropados con una bandera extremista de cualquiera de los lados, pero arropados con esa bandera política, cometen acciones horrendas. Yo creo que el mismo rechazo, es decir, que en el pasado o a qué pasado nos referimos, es decir, el M-19 cuando entró al Palacio de Justicia a secuestrar y a masacrar a los magistrados por razones políticas, tenía un estatus moral superior que lo que estamos viendo hoy con estas guerrillas infiltradas por el narcotráfico. Sí. Yo no creo mucho en ese, Luis Carlos, en ese pasado glorioso, político, revolucionario de estas organizaciones. No, tiene razón, yo estoy de acuerdo contigo, pero es que ya se les acabó hasta ese argumento, es lo que estoy tratando de decir. Es que ya ni siquiera ese argumento existe, a la luz de lo que están encontrando en la Defensoría del Pueblo. Es decir, aquí no queda otra alternativa que la de hacer cumplir la ley y no de seguir creando justicias alternativas. Porque si la misma Defensoría del Pueblo, Julio, se encuentra que no hay argumentación política, que es la que ha cimentado, ¿no?, el argumento para darles un tratamiento diferente a los marginados de la ley, entonces hay que aplicarles la misma, ya no más. Eso es lo que se está encontrando. Son unos traquetos vulgares, Luis Carlos, son unos traquetos vulgares que ya tiene usted razón, ni siquiera esa máscara de revolucionarios setentera tienen, ¿no? Ya están a la vista de todo el mundo que son vulgares delincuentes que buscan únicamente pasar kilos de cocaína para otros países. Es importante tener este tipo de conversaciones. Yo estoy leyendo el chat y créanme que entiendo que hay mucha gente que está molesta cuando escucha este tipo de declaraciones, pero hay que escuchar a todo el mundo, porque es que si nos quedamos hablando entre nosotros, no hacemos absolutamente nada. Si hablamos, si debatimos, si discutimos, probablemente podemos hacer algo para la mejora del país. Julio, ¿qué es lo que no sabíamos hoy? Luis Carlos, sabemos que está ocurriendo en tiempo real en América Latina un mega experimento, que es un experimento de confrontar dos modelos totalmente opuestos, el de Argentina con Milei y el de Colombia con Petro. Y acaba de salir una información de la Agencia Internacional de Energía sobre la producción de petróleo en el mundo. Ellos calculan cuántos barriles de petróleo produce cada país del mundo. En América Latina, Luis Carlos, en los tiempos recientes, Brasil ha sido pues, la potencia petrolera, más o menos produce 3 millones de barriles de petróleo. Antes compartía ese lugar con Venezuela, pero por obvias razones Venezuela se ha quedado muy atrás. Hoy a duras penas no alcanza a llegar al 1 millón diario de barriles. En la época pre-Chávez y en los primeros años de Chávez producían también alrededor de 3 millones de barriles. La producción petrolera venezolana se ha desplomado. Y el tercer lugar nos correspondía a nosotros, ¿no? Somos un país petrolero, pero éramos la tercera potencia exportadora de petróleo
en Sudamérica. Y adivine, Luis Carlos, quién nos está quitando la medalla de bronce. Ay, no me diga. Pues lo puedo estar leyendo con su mirada y sus ojos. Sí, efectivamente la Argentina de Javier Milei, fundamentalmente gracias a un mega yacimiento petrolero y gasífero que es conocido como Vaca Muerta. De hecho, hay mucha expectativa, incluso mundial, por el potencial energético de Vaca Muerta, Luis Carlos. Incluso hay revistas especializadas que hablan de comparar el potencial de Vaca Muerta con lo que hay en Texas y sobre todo en la región de Texas, con yacimientos como el Permian, zonas como el Permian. Ya estamos hablando que durante el próximo año, es más, durante las próximas semanas, es muy posible que Argentina supere en producción de petróleo a Colombia. Ellos están produciendo en este momento, los datos más recientes, 743.000 barriles de petróleo al día, y Colombia está en 764.000, pero está creciendo muy rápido la producción de petróleo. Y eso tiene fundamentalmente dos causas, Luis Carlos, que son más bien obvias. La primera, la política del presidente Gustavo Petro de prohibir las nuevas exploraciones de hidrocarburos en el país. Pues obviamente, si no se le permiten nuevos yacimientos, nuevas iniciativas exploratorias a las compañías, pues difícilmente esa producción va a aumentar. Pero la segunda, y que quizás es más importante en el corto plazo, las barreras que se le está imponiendo a la inversión petrolera. Usted sabe que en la nueva versión de la reforma tributaria se viene incluso una sobretasa más agresiva contra el sector petrolero. Cierto. Si pasa el petróleo de cierto precio, el petróleo referencia Brent, le van a clavar una tasa en el impuesto de renta del 20%. Pues si uno se pone en los pantalones de los inversionistas del sector, usted dice, oiga, si me va bien, si el petróleo sube de precio, entonces prácticamente me van a saquear todo el margen adicional el gobierno con un impuesto de renta pues ya confiscatorio del 55%. Pues se gana usted $100 y le toca entregarle al gobierno de Gustavo Petro 55, usted dice, no, por allá no voy. Entonces eso ha generado pues un desánimo inversionista en el sector. Para darle una cifra, durante el primer semestre de este año se invirtieron $1.200 millones en Colombia en petróleo, y en Argentina, solamente en Vaca Muerta, es importante, pero no es toda la producción petrolera argentina, llegaron más o menos $6.000 millones en inversión petrolera. O sea, casi que nos están sextuplicando o quintuplicando en inversión petrolera. Entonces, claro, si a usted no lo dejan explorar porque no puede venir a hacer actividad exploratoria, si a usted le suben los impuestos y por lo tanto lo desincentivan de invertir, y súmele a eso, le prohíben hacer fracking porque Vaca Muerta es un yacimiento que puede usarse comercialmente gracias a la técnica del fracking, pero en Colombia, digamos, por el dogmatismo extremista, ambientalista, sin evidencia real, prohibieron el fracking, no se puede hacer fracking, pues suman todas esas cosas y lo que tenemos es que cada vez producimos menos petróleo. Ya tenemos dependencia energética en materia de gas, y cómo vamos a tener también dependencia energética en materia de petróleo. Y no es como creen los ambientalistas tipo Susana Muhammad, Luis Carlos, que es que, claro, como dejamos de producir en Petróleo Colombia, le estamos haciendo un bien al planeta. No, porque nos toca comprar petróleo importado, porque esta civilización, ellos no han entendido eso, Luis Carlos, la civilización humana de hoy depende del petróleo y va a seguir dependiendo del petróleo para las múltiples actividades humanas durante varias décadas en el futuro, en el mejor de los casos. Entonces, ese es el panorama. Nos está ganando otra vez en otra área, en otro aspecto, la Argentina de Milei, las buenas ideas ganándole a las malas ideas. Increíble. Es que hay mucho dogmatismo en este gobierno. Julio, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Hasta mañana. No, Luis Carlos, nos vemos. Gracias, chao. Gracias. 7:46 a.m.
Es hora de la doctora Cristina Plazas. No me sorprende, no nos sorprende lo que está pasando con la línea 123 en Bogotá. Doctora Cristina, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, y a todos los que nos siguen. Hoy no me sorprende que el sistema 123, esa línea a la que uno llama cuando está en peligro, aquel sistema encargado de atender emergencias en salud, desastres y seguridad, esté funcionando con una tecnología totalmente obsoleta en Bogotá. Mire, no me sorprende que el sistema anterior ya no opere y que hoy trabajen con un sistema de ubicación impreciso, limitado a un rango de 300 metros aproximadamente, sin video y sin una opción para silenciar el teléfono en caso de riesgo de la víctima. Es como si estuviéramos, Luis Carlos, en los años 80, a pesar de que existen tecnologías capaces de georreferenciar con un margen de hasta 3 metros. En términos prácticos, Luis Carlos, 300 metros es una distancia considerablemente amplia para localizar con precisión a una persona en una emergencia. Por eso, en situaciones críticas, una margen tan grande puede dificultar la respuesta efectiva de las autoridades. Tampoco me sorprende que aproximadamente el 30% de las llamadas al 123 sean bromas y que al no contar con un sistema eficiente, estas deban ser atendidas desperdiciando recursos logísticos y humanos. No me sorprende que habiendo más de 800 empresas capaces de prestar este servicio, en la licitación del sistema de seguridad solo haya un proponente. Raro, ¿no? Luis Carlos, mientras tanto, el tema que más preocupa a los bogotanos, como es la inseguridad, sigue siendo ignorado por la administración. Alcalde Galán, pilas, la inseguridad en Bogotá necesita atención urgente. No permita que pase el tiempo y sigamos en las mismas, dejando a los ciudadanos totalmente desprotegidos. Siete de la mañana, 48 minutos. Y lo que tenemos que tener en cuenta hoy en términos económicos con el doctor Felipe Campos, quien nos habla hoy de dólar. Doctor Felipe, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo a todos. Hola, Luis Carlos. Hoy vamos a hacer miércoles de dólar y yo creo que vamos a dejar todos los miércoles de dólar. Entonces, unos daticos. Llevamos 12% de devaluación frente al 11% de Chile, México y Brasil 24 y 22%, o sea que no nos ha ido mal en términos de devaluación frente a la crisis regional enorme, pero sí hay un tema muy importante de que Colombia no supere los 4.500 pesos. Si Colombia supera los 4.500 pesos en algún momento de los próximos 6 meses, se nos viene un problema de inflación adicional y se enreda la bajada de tasas de interés del Banco de la República. Entonces, ¿de qué depende esa subida de 4.500? Sabiendo que nadie tiene aquí una bola de cristal, sino cuáles son los elementos que más van a afectar. Alianza lo separa en 3 pisos. El primer piso es el tema de Estados Unidos. Van a haber tarifas, la economía de Estados Unidos sigue fuerte o no, se va a debilitar. ¿Y qué va a pasar con la inflación? Hoy sale dato de inflación en Estados Unidos. Mientras Estados Unidos esté más débil, menos presiones de dólar al alza en Colombia y en el mundo. El segundo piso del edificio es México y Brasil. ¿Qué va a pasar con Sheinbaum? Va a traer más noticias y con Brasil finalmente va a haber una reforma fiscal que calme el mercado que va a ser implementada para el 2026. No lo sabemos, pero esos 2 primeros pisos se han estabilizado. El problema es que viene un pelotazo para el dólar en Colombia por el tercer piso, por temas internos, y es la decisión de Standard & Poor's. En el momento en que Standard & Poor's nos diga, oiga, si pierden la calificación o no, si pierden el grado de calificación, entonces el dólar va a tener una presión alcista que puede durar 1 o 2 meses. Yo no creo que vaya a durar mucho más, pero ahí va a ser la gran prueba de los 4.500 pesos. Ojalá estemos más cerca de los 4.300 antes de que termine el año para que tengamos espacio de respirar una vez llegue la noticia que posiblemente sea en enero. 7 de la mañana, 50 minutos. Estoy viendo sus comentarios en YouTube, estoy viendo sus comentarios en Twitter, en X. Mándenos sus mensajes, acá los puedo leer inmediatamente para interactuar algo con ustedes. Realmente estamos muy agradecidos. Veo muchísimos mensajes hoy en el chat, la gente respondiendo obviamente a la entrevista que acabamos de hacer, a la entrevista con la señora defensora, la doctora Iris Marín. Tenemos nuestra videocolumna de hoy. Hoy es el turno de Juliana Velázquez. Hola Luis Carlos, buenos días. Hablemos de las mujeres en política. Y no solamente en cargos de elección popular o cargos públicos. Hablemos de cómo las mujeres deberíamos hablar más y más fuerte de política en Colombia. Las mujeres, Luis Carlos, somos mayoría.
Según el DANE, somos el 51.2% de la población colombiana. Somos el 51.6% de la población apta para votar. Nosotras no somos una minoría de la que se tienen que encargar con una falsa compasión. Somos una mayoría que tenemos el potencial de generar mucha más influencia en la conversación política del país. A las mujeres las han educado, claramente no es mi caso, con una falsa prudencia, con la creencia, en mi opinión equivocada, que hablar de política en la mesa del comedor es incorrecto, con la familia, en las empresas y ni qué decir de hablar en público de política. ¿Cuántas mujeres tienen tertulias políticas entre grupos de amigos? Menos de las que usted y yo quisiéramos. Las mujeres tenemos una capacidad natural para tener conversaciones diversas, para entender puntos de vista divergentes con una mirada compasiva. ¿Por qué no lo aprovechamos para participar con mucha más contundencia en la conversación política del país? En mi opinión, debemos trabajar todos, hombres y mujeres, en 3 cosas. Primero, convencernos entre nosotras que nuestra opinión vale en todos los temas relevantes para la conversación nacional. Economía, energía, desarrollo, seguridad, lo que usted quiera. 2, convencernos también que la prudencia no es callarse y que nuestro rol no se limita a mantener la armonía de un entorno. Y 3, tengo la ilusión de que como país democraticemos algún día la economía del cuidado, porque las mujeres necesitamos tiempo para trabajar, para ser exitosas en nuestros proyectos y en general para lograr lo que sea que nos propongamos. Luis Carlos, déjeme contarle algunas cifras que representan sobre todo una oportunidad. Las mujeres ocupan el 28.2% de las curules en el Congreso. Tenemos el 18.75% de las gobernaciones y el 13.3% de las alcaldías. Y así podría seguir con el resto de las instituciones. Pero lo importante es esta pregunta. ¿Usted se imagina este país con más mujeres en política? La inclusión femenina en posiciones de liderazgo político está asociada con una inversión más asertiva en políticas públicas que abordan desigualdades estructurales, como el acceso a la educación, la salud y la equidad laboral, lo que contribuye positivamente al PIB nacional. Pero estos beneficios los hemos repetido en incontables foros. Nos falta creernos el cuento y perder el miedo a todos. Y nos falta a las mujeres perderle el miedo a hablar más de política. Así que Luis Carlos, esta es una invitación a la imprudencia, porque como dijo alguna vez Michelle Bachelet, cuando una mujer entra en política, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres entran en política, cambia la política. Extraordinario, extraordinario. Juliana, es muy importante que las mujeres entren en política. Esa visión es importantísima y en Colombia estamos rezagados en ese fenómeno global de la participación de las mujeres en la política. Hay mujeres muy importantes, pero necesitamos más mujeres dentro de la política. Es muy importante. 7:54, el minuto del profe Carlos Antonio Vélez. Profe, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buen día. Ayer en Champions, John Durán marcó. Ganaron 3-2. John logró el segundo gol. Definitivamente es un hombre de altísimo vuelo, que es rebelde, que a veces dice cosas incómodas. A mí eso no me disgusta. Es que además, a la hora de hacerle la evaluación a un jugador, debe y tiene que ser desde el punto de vista eminentemente deportivo. Lo demás, si firma autógrafos, si no firma, si habla, no habla, eso es al látere, eso es de color. Eso no tiene sentido. Lo que pasa es que todo depende. Si eso lo hace X, no pasa nada. Pero si lo hace Y, ¡uy, qué escándalo! No, gran jugador y notable goleador. Se ganó su sitio. Yasser Asprilla, a ratos tibio, remate a media distancia, formidable. Juega bien, pasa bien, pero es intermitente. Igual le pasó a Lucho Díaz ayer, en un Girona-Liverpool muy parejo. Lucho Díaz solamente apareció a la hora del penal. Yo creo que ganó Liverpool a gatas. Siento eso, que no estuvo cómodo durante todo el tiempo. Eso en cuanto a los colombianos se refiere. Y anoche, en el torneo del ascenso, el Unión Magdalena ganó en condición de local la ida frente a Llaneros. En Villavicencio el sábado, si Llaneros gana por un margen superior a un gol de diferencia, será el primer ascendido. Y si no, lo será el Unión Magdalena. Total, el domingo tendremos ya al primer inquilino de la categoría A después de tantos dimes y diretes.
¿Llaneros o Unión Magdalena? Amanecerá y veremos. 7:56, el profe Carlos Antonio Vélez con lo más destacado del fútbol acá en Vélez por la mañana. Y mañana vamos a cumplir un mes. Estoy muy contento por el alcance que está teniendo este ejercicio, por lo generosos que son ustedes de suscribirse, de darle likes. No pasan desapercibidos los mensajes de gente en el chat diciendo démosle likes a esto, compartámoslo, pasémoselo a otras personas. Se los agradezco inmensamente, inmensamente esta posibilidad de tener esta conversación todos los días, que es una conversación libre, 100% independiente, como siempre ha sido, poder hablar de todos los temas como queremos, ¿no? Como queremos. Este programa es de ustedes, así que denle el manejo que correspondan y que quieran, porque esta es una manera también, una demostración de que se pueden seguir haciendo las cosas de manera independiente, de manera libre, ¿no? De manera libre y de manera independiente. Tenemos unas cifras de alcance que superan muchos medios de comunicación tradicionales en Colombia a esta hora por la mañana, acá en digital, cosa que me pone muy contento y me hace inmensamente feliz. Y hay que seguir avanzando, mejorando todo esto, que es lo que estamos haciendo. Bien, 7:57, hora del editorial. Yo no sé cómo hay una manera mejor de decirla, pero en Colombia somos adictos a los impuestos. Los gobiernos colombianos son adictos a los impuestos, ya sea por falta de creatividad, sea por pereza, sea por populismo, sea por ideología, sea por incapacidad. En Colombia somos adictos a los impuestos. Alguna vez George Bush dijo que Estados Unidos era adicto al petróleo. We're addicted to oil, dijo el mandatario americano. Y se empezaron a tomar medidas para evitar que Estados Unidos siguiera dependiendo del petróleo internacional y que siguiera dependiendo de vehículos que consumían exageradamente combustible. Se tomaron medidas. En Colombia estamos adictos a los impuestos. Los gobiernos de nuestro país, cuando de arreglar la caja se trata, no han encontrado soluciones. Y lo único que hacen es gastar, crear programas sociales, recaudar más impuestos, volverse más gordos. Y es un estado ceboso, grande, lento, paquidérmico, adicto a los impuestos. No puede hacer nada más que cobrar más impuestos a las empresas, a las familias, para que él sea un estado que va lento. Y ahora veamos a Gustavo Bolívar entregando bolsas de comida como si fuera una maravilla. Esa es la imagen que tiene esta administración y varias anteriores del funcionamiento del Estado, que tiene que ser el papá de Estado, ¿no? Cuando pienso en el Estado, la verdad, yo no encuentro una mejor manera de imaginármelo como slime, como ¿se acuerdan del fantasma verde baboso de los cazafantasmas que comía y se volvía más ceboso y más grande? Ese es el Estado. No hay nada más que hacer. Ese es el Estado. Porque el Estado no tiene ningún incentivo para ser eficiente, ¿no? Como el Estado sabe que le dan plata todo el tiempo, pues atender a una persona, a 10 personas, no importa. Igual me va a llegar la plata. Igual nadie me compite. Igual no tengo que ser eficiente, ¿no? Entonces la gente que trabaja para el Estado tienen figuras como las corbatas, ¿no? Contratistas que no hacen nada, que cobran el cheque, pasan una cuenta de cobro y desaparecen. Ese es el Estado. Entonces, como cada vez crece más, porque hay que pagar más favores políticos, pues ¿de dónde saca la plata? De los impuestos. De los impuestos que pagan personas como ustedes, como yo, ¿no? Persona que trabaja por la mañana, va, hace su esfuerzo, se monta en el transporte público, en su carro, maneja, deja a los pelados
va y trabaja. Y el Estado le muerde, le quita un pedazo enorme de su bolsillo. Y cada año que pasa, el Estado mira qué es lo que tiene que hacer y como tiene que cumplir un montón de compromisos personales, no es capaz de entrar a dieta porque es indisciplinado, gordo, paquidérmico, lento. Solución, somos adictos a los impuestos. Clavemos a la gente que ya paga impuestos. Y la manera más rápida y eficiente para el Estado de reconstruir o recoger impuestos es cobrarle más a los que ya les cobra. Y esos son los empleados, es decir, la clase media. Señor, señora, si usted es de la clase media, a usted lo ordeñan todos los años un poquito más para quitarle un poquito más. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, y le quitan, y le quitan, y le quitan de lo que usted podría utilizar para comprarse una casa, un carro, educar mejor a sus hijos, viajar, etc. Estamos en plena discusión de una reforma tributaria. El Estado dice que no le cuadran las cuentas y ahora está tratando de pasar una reforma tributaria que, entre otras, quiere aumentar impuestos a la exploración de petróleo y a la explotación de hidrocarburos. Ya vemos que eso no funciona, que eso lo único que hace es hacernos más pobre, porque una de las maneras de ingresar dinero al Estado en Colombia es el petróleo. Si usted le aumenta más los impuestos al petróleo, las empresas no van a querer hacer ese negocio en Colombia, porque es excesivamente caro. Otro quiere, a través de esta reforma tributaria, aumentar el IVA de los envíos postales que tengan un costo inferior a los $200, así sean de emergencia. ¿Eso qué significa? Que si usted es clase media y pide algo por Amazon o por Tumi o como se llame, no va a estar exento de impuestos, va a tener que pagar impuestos, ¿no? Entonces, usted está pagando impuestos por comprar una cosa que no se produce en Colombia, que no genera valor agregado en Colombia, etcétera, etcétera. Eso es lo que quieren. Que su envío, que usted, ese lujito, ese poquito lujo que le queda, también cobre impuestos. Y una cosa que es rarísima, pero grave, que es aumentar los impuestos en los activos improductivos. Y la definición de los activos improductivos, ay madre mía, ¿qué será eso? Una finca que el Estado considera que debería estar produciendo algo y no la tiene. Un lote que usted tiene ahí de engorde y que no hace nada y que es eso. Esos son activos improductivos. El gobierno quiere eso. Y en la reforma tributaria, debido al movimiento de siempre de los lobistas, que son muy efectivos los lobistas, defensores de los grandes empresarios, los lobistas que crean problemas, son bomberos pirómanos. Crean problemas para ellos salir a decir que lo solucionan. Los lobistas son tan divertidos. Bueno, los lobistas lograron, quién sabe cómo, que le bajaran en la propuesta, elevar el IVA para los juegos de azar, eliminar los beneficios para los autos híbridos, bajar los impuestos para las ganancias ocasionales. Sacaron eso de la reforma tributaria, pero eso sí hay que clavar a la clase media, eso sí hay que clavar a los empleados, eso sí no hay manera, porque como el Estado es slime, el baboso gordo verde, ¿no? Hay que alimentarlo para que siga creciendo, entonces hay que tener una reforma tributaria. Afortunadamente, por ahora, le queda algo de dignidad a algunos legisladores que han presentado una ponencia negativa. Algunos del Partido Liberal han presentado ya este documento que les vamos a mostrar en pantalla, también firmado por Miguel Uribe Turbay, entre otros, Mauricio Gómez Amín, Antonio Sabaraín, Juan Gallo, para que no haya una reforma tributaria. Una reforma tributaria que a todas luces es descarada, otra vez, para clavar a la clase media. Si le quedara algo de inteligencia o de dignidad a toda esta sarta de senadores que se dejan comprar, por lo menos con el pueblo, que ya nos dimos cuenta cómo es que pasan proyectos de ley, deberían decir no a esta reforma tributaria. El ministro Guevara ha dicho que es necesaria. Escuchemos.
El cálculo preliminar que tenemos con el equipo técnico es una ley de financiamiento por 9.8 billones que complementa el presupuesto de inversión. El cálculo La bajaron, era de 11.8 billones, ahora quieren 9.8 billones más. ¿Para qué quieren 9.8 billones de pesos más estos señores? Para cuadrar la caja, dicen. Para cuadrar la caja, dicen. Que porque las deudas son muy altas, dicen. Esto es lo que dice el senador Miguel Uribe. Este es un momento de alerta para Colombia una vez más. El gobierno pretende repetir la dosis de la reforma pensional con la ley de financiamiento o reforma tributaria. Imponerla de manera arbitraria, irregular e ilegal. Mientras que los ponentes que rechazamos la reforma tributaria o ley de financiamiento, oportunamente presentamos una ponencia de archivo, es decir, buscando negar un proyecto que aumenta el costo de vida y que destruye miles de empleos, pero además que le atribuye a los colombianos el costo de la irresponsabilidad fiscal del gobierno, del derroche, de la corrupción y de la politiquería. Esta vez, el gobierno de manera tramposa ha querido anunciar el proyecto para el día de mañana. Miguel Uribe lo dice muy bien. Este gobierno, según cifras que ayer nos decía Bruce McMaster, ha aumentado en estos dos últimos años en 40% el gasto del Estado. 40% el gasto del Estado. Y la única solución que encuentra para esa gastadera, ese derroche, es cobrarle impuestos, más impuestos a usted y a todos los colombianos. 40% en 2 años, 20 y tanto por ciento en un año, 20 y tanto por ciento en otro, 40% aumento de impuestos. Yo no sé por qué estos gobiernos no piensan en algo diferente, ¿no? Hay diferentes maneras para bajar impuestos. Simplificar el régimen tributario se me ocurre como el primero, ¿no? Bajar impuestos, el impuesto de renta para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas. Aumentar la base tributaria, ¿no? Simplificar impuestos indirectos como el IVA, generalizarlos, cerrar oficinas que no sirven del gobierno, del Estado, recortar entidades que no funcionan del gobierno, del Estado, bajarle a los viajes del gobierno y sus funcionarios, acabar con la cantidad de manifestaciones políticas que hace esta administración en diferentes lugares del país y que cuestan miles de millones de pesos. Hay maneras. Es que aquí hay entidades que tienen miles y miles de personas con las que se pagan gastos en el gobierno, favores en el gobierno, ¿no? Pero el gobierno sigue creciendo los puestos y sigue cobrando más impuestos y no encuentra la manera porque es adicta al gasto. Y este gobierno en particular es adicta al billete. Le encanta el billete, le priva el billete. Ahora quieren 9.8 billones de pesos más a través de una reforma tributaria. Pero hicieron una reforma de salud para quedarse con parte del billete, para manejar este billete. Hicieron una reforma tributaria, una reforma pensional para quedarse con el stock de las pensiones de los colombianos. Salud y tributaria con el único objetivo, salud y pensional con el único objetivo de quedarse con el billete. Y ahora una tributaria. ¿Para qué quieren tanto billete, viejo? ¿Para qué quieren tanto billete? Esto es incomprensible. Un señor que odia a la izquierda, que no lo puede ver, ¿no? Les está dando una lección increíble de manejo de las finanzas públicas. Sí se puede bajar los impuestos. Yo me acuerdo, tuve una conversación hace unos años con alguien del gobierno nacional y le dije, oiga, hay manera de bajar los impuestos. Yo creo que la mejor campaña política en Colombia es una que hable bien, ¿no? Con conocimiento, con estudios sobre cómo bajarle los impuestos a los colombianos. No verborrea, ¿ah? No verborrea,
estudios, alguien académico, alguien que entienda de economía, que nos diga cómo bajar los impuestos. Pues Javier Milei lo está logrando. Ayer, en su balance de gobierno, que la está sacando del estadio, dijo esto. Mi equipo está terminando en estos días una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y le devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido. Así, el año próximo veremos una verdadera competencia fiscal entre las provincias argentinas para ver quién atrae más inversiones. Esto me parece extraordinario. El presidente Milei anuncia para el 2025 una baja del 90% de los impuestos. La gente se va a poner feliz. Si alguien quiere igualdad, eso es lo que tiene que hacer. Porque ¿sabe dónde hay desigualdad? Hay desigualdad cuando hay poca gente que trabaja y mucha que no trabaja. Y todos ganan igual. Se lo voy a repetir. ¿Sabe dónde hay desigualdad? Donde hay poca gente que trabaja y mucha que no trabaja y todos ganan igual. Eso es lo que le encanta a este tipo de gobiernos. Este tipo de gobiernos le encanta que personas como usted y como yo estemos trabajando desde las 4 de la mañana, nos acostemos a las 11, tengamos 3 trabajos, ¿cierto? Para educar a nuestra familia, a nuestros hijos, no nos enfermemos y paguemos impuestos a la lata para que el señor Estado verde y glotón, ¿cierto?, haga lo que se le dé la gana con el dinero y los que no hacen nada ganen igual que nosotros. Eso les encanta. Eso es lo que ellos llaman igualdad. Pero eso no es igualdad. Eso es una desproporcionalidad absoluta. Absoluta. Lo que quieren estos personajes es que haya mucha gente que no hace nada, que sea bruta, que sea incompetente, que no tenga esperanzas de salir adelante y les llegue un cheque. Porque esos van a votar por ellos luego. Pero odian a las personas como usted o como yo porque podemos pensar, podemos ver, podemos analizar. Entonces nos clavan con impuestos. ¡Ay, jue madre! Este tipo piensa y este tipo trabaja. ¡Ah! Eso es desigualdad, brother. Eso es desigualdad. Yo se lo digo con todo el cariño y todo el respeto. La mayor desigualdad es que haya gente que trabaje mucho y gane poco y haya gente que no haga nada y gane mucho. Eso es desigualdad. Esa es la verdadera desigualdad. Si se bajan los impuestos, permiten que la gente que trabaja, ¿cierto?, pueda gastar más y obliga o le da incentivos a que la gente que no hace nada trabaje. Trabaje. Sí, trabaje. Pero a ese gobierno le encanta la plata para repartirla y tomarse fotos y decir que entrega un mercado acá y que entrega un mercado allá y se toman fotografías con ancianos, con niñitos, revictimizándolos, utilizándolos como señuelos de que son magnánimos y generosos, pero no muestran la fotografía en la cual ordeñan a las personas como usted o como yo que trabajamos todos los días desde las 4 de la mañana. El señor Milei está haciendo una demostración de que se puede romper con la adicción de impuestos. Y seguramente hay cosas que no nos gustan de Milei, seguramente hay cosas que no nos gustan de Milei. Nadie es perfecto, pero es preferible alguien que busca bajar impuestos, que quiere crear incentivos para que entre los departamentos se peleen. Eso me parece maravilloso. Que los departamentos, en vez de estar mandando congresistas, comprando congresistas, ustedes saben de quién hablo, de qué departamentos, o qué alcaldes, ¿no? ¿Qué alcaldes? ¿Qué alcaldes? Les encanta tomarse fotografías con el gobierno nacional, hacer eventos, poner a la gente a bailar, ¿no? Y cobrar más impuestos en lugar de cobrar menos impuestos y traer verdadera inversión. Sería maravilloso. Entonces que Cali pelee con Barranquilla y pelee con Medellín y que pelee con Bucaramanga y que pelee por Manizales por mejores condiciones laborales e impositivas. Una maravilla. ¿Usted se imagina? Un empresario de Medellín tomando una determinación si va a poner su empresa en Medellín
o en Bogotá, o en Cali, o en Bucaramanga, para que se acaben esos regionalismos estúpidos, ¿no? Entonces nos vamos donde la plata rinda más. Así pasa en Estados Unidos, así pasa acá en Estados Unidos. Así traen empresas de unos estados a otros. Es que la plata busca mejor rendimiento y la gente tiene derecho a encontrar mejores condiciones de vida, económicas también. Y eso es lo que está haciendo Milei. No les gusta. No, en Colombia al contrario, quieren que la distribución de los recursos del Estado sea mayor independientemente de cuánto recaude el Estado. Una pelea de plata. En Colombia nos encanta repartir la plata, pero pocos saben generarla. Por eso somos un país mediocre económicamente. Y da dolor. Y discúlpeme que me extienda en mi editorial hoy, pero a mí me duele mucho esto. Porque yo lo represento a usted. Y este es un programa del trabajador de clase media colombiana. Esto no es un programa de la élite. Es un programa del trabajador de clase media colombiana. Señor que tiene algo de educación para meterse a YouTube, para ver su noticia en X. Al que ordeñan. A usted, señor, señora, lo ordeñan. Y a mí me emberraca que lo ordeñen. Me parece injusto. ¿Sí? Me parece injusto. Me parece que es el mayor acto de desigualdad, el de propiciarle golpes continuos a la gente que produce en Colombia. El Estado podría estar teniendo igual de impactos sociales en programas sociales si distribuyera mejor sus ingresos, si fuera más eficiente en la entrega de contratos y no los entregara a los amigotes con los que se ganaron las elecciones. Eso sería eficiencia, eso sería darle impacto para lograr mejorar las condiciones de vida de los menos favorecidos. Abriendo el petróleo para que generara más regalías y esas regalías fueran a los menos favorecidos. Eso sería una transferencia directa de recursos nacionales hacia los menos favorecidos. Pero este gobierno quiere solamente cascarle a la gente que piensa como usted. ¿Ah? Por eso me da tanta rabia. Bien, me pasé de tiempo. 8:18. Ustedes tienen cosas que hacer. Les agradezco mucho por su tiempo. Gracias por su sintonía. Yo soy Luis Carlos Vélez. Dios los bendiga. Recuerden, suscríbanse, díganle a sus familias, a sus amigos que usted ve este programa todos los días. Les agradezco mucho por estar acá. Dios los bendiga. Todo va a estar bien. Gracias. Chao. Este podcast es una producción de Visimiria. Producción periodística, Lewis Acuña. Producción de audio, Luis Martínez. Música original, Miki de Narváez. Este podcast es presentado por Caribana, el único resort con campo de golf y sede de playa en la zona norte de Cartagena que es una realidad. En Caribana está la mejor opción para comprar vivienda, lotes para construir la casa de tus sueños y apartamentos para rentas cortas. Visita www.caribanacartagena.com o llama al 316-694-0621. 316-694-0621. Este podcast es una presentación especial de IES. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protege su hogar. www.ieswindows.com. Ingrese a www.ieswindows.com.